Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy continuamos nuestra lectura de la palabra de Dios. Hoy es el día 3 de la semana 15. Vamos con Primera de Samuel, capítulo 21 al 25. ¿Listo? Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David huye de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solos y nadie te acompaña? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa con alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señale a los criados de un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan consagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y les dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de las jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no será santo hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto los órdenes del rey eran apremiantes. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de La, está aquí envuelta en un velo detrás del elfo. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna cosa ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, se fue a Aquís, rey de Gab. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es ese el quien cantaba en las danzas, diciendo: hirió Saúl a miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gab. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por la barba. Y dijo aquí a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Primera Samuel capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que él sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que sabía que de David y que lo que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oí ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millares y jefe de centenares, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza, que se duela de mí y me encubra, como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy.
Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitub, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada del Goliat del filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, por toda la casa de sus padres los sacerdotes que estaban en No, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitub. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que te levantase contra mí y me acechaste como lo haces hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpes el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo al rey a la gente de su guardia que estaban alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos estaban con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo encubristeis. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todos los hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. ¿Quién buscaré mi vida, buscaré también la tuya, pues conmigo estarás a salvo? Primera de Samuel capítulo 23. David en el desierto. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y le roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: tráeme el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a derrotar la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl, como ha oído tu siervo, Jehová, Dios de Israel. Te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán.
David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron en un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaban en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Horet en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Horeb, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Horeb, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Oreb, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ver el lugar de su escondite. Y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observa pues, e informaos de todo lo escondrijo donde se oculta, y volvé a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviese en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Moab, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Moab. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Moab, de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selab Amal-Lecom. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Primera de Samuel, capítulo 24. David perdona la vida de Saúl en Engadí. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es un ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no le permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matasen, pero te perdoné,
porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es un ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y vengue de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido, tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quien persigue? ¿A un perro muerto o a una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que te han pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tus manos. ¿Por qué? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dirá y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Primera de Samuel capítulo 25, David y Abigail. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto en Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda de Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba alquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de mala obra, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, subí a Carmel e í a Nabal y saludarle en mi nombre, y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuantos tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No le tratemos mal ni le falta nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracias en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieses a mano a tu siervo y a tus hijos, David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas cosas. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse de espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, de aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestros amos, y él los ha zaherido, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo.
muro fuerte para nosotros de día y de noche. Todos los días hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra su casa, pues él es un hombre tan persevero que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 pasas, panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naamán. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuesen suyo yo he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Y escuchó las palabras de la sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabán, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabán, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tus propias manos. Sean pues como Nabán tus enemigos, y todo lo que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente de tu sierva, este presente de tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva estas ofensas, pues Jehová de cierto dará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no sea hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado por perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de tus ondas. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y se establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdate pues, ni mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Y bendito sea tu razonamiento, y benditas tú, y que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiese dado prisa de venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tendido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa a mi afrenta, recibió de mano de Nabal, y he preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad a Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David
a hablar. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jerre, y a ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Patín, hijo de Laís, que era de Galín. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hermosa historia de David y todo lo que le sucedió desde que Dios lo ungió. Pero quiero dejarles algo que tocó mi corazón desde el momento que lo leí, y es cuando él tiene ese encuentro para poder en la cueva donde podía haber asesinado a Saúl y haberse tomado el trono y haber sido el ungido de Dios y haber sido rey de Israel. Pero él toma la decisión y dice: no, no lo voy a hacer, que sea Dios el que juzgue entre él y yo. Y así se lo grita: Jehová pues sea juez, y él juzgará entre tú y yo, y vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Eso le dijo David. Y más adelante vemos que cuando él le dice a Saúl que pudo haberlo matado, que no lo mató, y que bueno, todo lo que leímos, vemos como el mismo Saúl bendice a David y le dice que sea conforme a la justicia de Dios, y sé que serás rey, y te pido que respetes mi generación, mi descendencia. El mismo Saúl aceptó, pero más adelante vemos que sigue persiguiéndolo. Entonces viene esta historia donde David y Abigail, el esposo de Abigail, le niega a apoyar a David, y David se llena de furor y dice: lo voy a ir a matar, voy a ir a acabar con todos los varones de su casa. Y viene la contraparte, ¿no? Le perdona la vida a Saúl porque sea Dios el que tome justicia, pero a este hombre no le dice: voy a dejarlo en las manos de Dios para que Dios tome justicia, sino que se fue con todo el furor y con toda su rabia a querer matar a este hombre y a todos los varones de su casa. Y salió una mujer, esposa de Nabán, al encuentro de David, y lo confronta y le dice: ¿para qué vas a ensuciar tus manos? Deja que Dios sea tu justicia. Y David como que: wow, tiene razón. Mi mensaje para hoy, mis queridos hermanos, es: Dios pelea nuestras batallas. Dios cobra justicia por sus hijos, por sus ungidos, por sus siervos, por todos. O sea, mientras que uno esté en las manos de Dios, Él cobra justicia. Deja todo en las manos de Dios, y Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero para darnos la victoria. Dios te bendiga en este día y confía que Dios es el que hace la justicia. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Bye, bye.